No, no, yo no oigo nada aquí. Nada. ¿Qué? Yo vengo, no, no voy. Sigo sin escuchar música. Me avisan. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Ante todos, ofrecerles una disculpa porque tuvimos unos pequeños problemas técnicos que suceden cuando salimos y venimos a visitar un cantón tan hermoso como es el de Pérez Celedón en la zona Brunca. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Tatiana Mora y seré la moderadora en este webinar que hemos denominado como la socialización de los procesos del primer reglamento de planes reguladores, organizado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y por supuesto con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Asentamientos Humanos y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM. Además, queremos agradecer, por supuesto, el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón, que muy gentilmente nos ayudó a buscar este espacio. Queremos extender un saludo a la señora Wendy Molina, viceministra
Bueno, y como les decía, tuvimos un pequeño problema aquí en el cantón de Pérez Celedón, donde nos encontramos esta mañana, así que mil disculpas y esperemos que este sea el último inconveniente que vamos a tener durante esta tan bonita actividad. Les decía, que le damos un agradecimiento a la Municipalidad de Pérez Celedón por ayudarnos a encontrar este espacio y para albergarnos también esta mañana. Extendíamos un caluroso saludo a la señora Wendy Molina, viceministra de Planificación Urbana del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, también a don Jorge Ocampo, quien es el presidente del IFAM, al señor Alfredo Calderón, director de Urbanismo y Vivienda del INBU, y desde Colombia a nuestro expositor, don Augusto Pinto, quien es experto consultor internacional del Banco Mundial, a las autoridades locales que están viéndonos a través del webinar y también a las personas que se encuentran aquí de manera presencial con nosotros. En este webinar nos enfocaremos en los beneficios e impactos positivos que tienen los planes reguladores en nuestro país y en especial a la ciudadanía. Así que para abrir este espacio por parte del sector vivienda, hábitat y territorio, nuevamente deseamos agradecerle a don Jeffrey que se encuentra con nosotros por todo el apoyo que hemos tenido y, por supuesto, para abrir este espacio llamo al señor Alfredo Calderón, director de Vivienda, de Urbanismo y Vivienda, para que nos brinde su mensaje. Don Alfredo. Buenos días a todas las autoridades locales que nos acompañan de manera presencial y virtual el día de hoy, en esta primera socialización de lo que esperamos sea el primer reglamento de planes reguladores que cuenta el país. En mi experiencia como ingeniero civil, pues he estado más en el lado de construcción y pues de experiencia propia, pues reconozco la importancia que tienen los planes reguladores para el desarrollo de todas las localidades. Los planes reguladores brindan a los inversionistas una seguridad jurídica a la hora de abrir sus operaciones e igualmente favorecen la reactivación económica y sobre todo el desarrollo urbano de manera ordenada de una población. Agradecemos a las autoridades locales de la zona Brunca por acompañarnos de manera presencial y a las autoridades que de manera virtual se conectaron y nos están acompañando la mañana de hoy. Para nosotros, como institución rectora en materia de ordenamiento del territorio, es importante poder trabajar de la mano con ustedes, porque sabemos que además de nuestro rol de fiscalizadores, nuestro rol y deber de acompañar los procesos hacen que la construcción de los planes reguladores sea más ágil y mucho más asertiva. Actualmente estamos trabajando en actualización de los planes reguladores de San Pablo, La Unión, Cartago, Montes de Oro, pero también estamos brindando acompañamiento a los cantones de Unión, Liberia, San José, El Guarco, Paraíso, San Carlos, Belén, Vázquez de Coronado y, por supuesto, el cantón que hoy nos recibe, Pérez Celedón, entre otros. Recientemente hemos aprobado o entregado la aprobación al Cantón de Barba de su plan regulador para que el Consejo Municipal adopte dicho plan y facilitarles a la población de ese bello cantón, pues contar con un instrumento que facilite el desarrollo tanto urbano como de otros usos que se pueden dar en dicho cantón. Desde el INBU, como parte del sector Vivienda, Hábitat y Territorio, estamos trabajando y seguimos comprometidos con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del país, como lo hemos hecho durante 69 años. Esta mañana, quisiera hacer un llamado especial a aquellos gobiernos locales que aún no tienen su plan regulador o que deben de actualizarlo, para que se acerquen al INBU y puedan disfrutar de los beneficios que tiene este instrumento tan importante. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias al señor Alfredo Calderón, quien es el director de Urbanismo y Vivienda del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Y a continuación escucharemos el mensaje del señor Jorge Ocampo, presidente ejecutivo del IFAM. Buenos días a todos. Reciban un cordial saludo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Muchas gracias a don Jeffrey Montoya, alcalde de Pérez Celedón, por recibirnos aquí. Buenos días a doña Wendy Molina, viceministra de Urbanismo. Y buenos días a todos. Es un gusto para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal poder estar aquí hoy presentando la estrategia nacional que nos va a llevar a que podamos tener planes reguladores en los 84 gobiernos locales del país. Desde el primer día, don Rodrigo Chávez, presidente de la República, manifestó la necesidad de que nos abocáramos a ayudar a las municipalidades a que pudieran tener los planes reguladores en sus cantones. Es necesario que podamos contar con este instrumento para llevar riqueza, para llevar bienestar, para llevar desarrollo a todos y cada uno de nuestros cantones. Es por eso que, trabajando en conjunto con el INBU, logramos realizar un diagnóstico del estado actual de los diferentes planes reguladores en cada uno de los cantones. Y nos encontramos con que algunos ya terminaron, como es el caso de Barba, otros están muy avanzados, pero tenemos también el problema de que algunos están todavía en la fase inicial. Entonces, buscamos un mecanismo de acción en conjunto entre el Mideplan, el Fondo de Preinversión, el INBU y el IFAM, para poder ayudar a aquellas municipalidades que aún no han iniciado, pero que además tienen la característica de que son las municipalidades de ingresos más bajos a nivel nacional. Entonces, en los próximos días, por parte del IFAM, vamos a iniciar una serie de visitas a todos los consejos municipales que están en esta lista para crear los convenios que permitan estructurar la forma en que podamos ayudarles a que ustedes puedan realizar estos planes reguladores. Es importante que sigan considerando como una prioridad que todos tengamos esos planes reguladores. Si bien es cierto, no a todos les podemos ayudar con la elaboración de los planes, sí podemos darles un acompañamiento y, en el caso específico del IFAM, puede darles el financiamiento para que ustedes lo puedan contratar y así poder llevar a cabo este tan necesario plan. Sigan considerando al IFAM como su aliado, como su amigo. Igualmente el INBU, que en ese momento se ha abocado de lleno a hacer cada día más sencillo la realización de estos planes. Incluso me voy a adelantar un poco y, por iniciativa de doña Wendy, se está logrando que por parte del Ministerio de Ambiente y Energía se realicen todos los IFAs a nivel nacional. Eso va a provocar una baja considerable en el costo de los planes reguladores. Finalizo nada más diciendo, el IFAM tiene como meta ayudar a las municipalidades y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Jorge Ocampo, presidente del IFAM, y a quien desde luego le damos un agradecimiento profundo por toda la ayuda que nos ha estado brindando en este campo. A continuación escucharemos el mensaje de la señora Wendy Molina, viceministra del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Buen día
para las autoridades locales, alcaldes y funcionarios municipales de la zona sur que nos acompañan de manera presencial y también a los 84 municipios que nos acompañan de manera virtual en este importante evento. Un saludo al señor Jorge Ocampo, presidente del IFAM, y al señor Alfredo Calderón, director de Urbanismo y Vivienda del INVU. Asimismo, al señor Jeffrey, alcalde de Buenos Aires, de Pérez Celedón, que nos ha dado la bienvenida a su cantón. Otro cordial saludo a don Augusto Pinto, quien nos está acompañando por este proceso y nos brindará una exposición de su trabajo más adelante. Quisiera agradecerles por ser parte de este proceso, de esta iniciativa que ha sido un trabajo arduo, pero que culminará con un instrumento muy importante para todos ustedes, los municipios del país, la construcción del primer reglamento de planes reguladores. Nuestro país es rico en biodiversidad. Flora, fauna y topografía se conjugan en una geografía única, cuyo paisaje es de un gran atractivo, como todos lo sabemos. Pero esta riqueza del territorio también representa un gran reto. Un reto diverso que implica proteger el medio ambiente, explotar el turismo de forma responsable, desarrollar mejores ciudades, conectar zonas rurales y urbanas y al mismo tiempo lograr el desarrollo humano sostenible que hace crecer la economía del país. Es por ello que, conscientes de las diferencias que existen entre cada cantón de Costa Rica, sabemos que muchas veces como municipios tenemos las mismas inquietudes y en algunos casos compartimos los mismos problemas. Sin embargo, no siempre podemos tener las mismas soluciones. Por este motivo, estamos convencidos de que un plan regulador debe ser un instrumento flexible, acuerdo a las diferentes realidades del país, un instrumento robusto en su investigación y propuestas, pero a la vez sencillo y claro en su planteamiento metodológico. También debe ser una herramienta accesible para los municipios, que la planificación del territorio no sea un lujo inalcanzable, pero sobre todo debe ser un instrumento de desarrollo para el gobierno local. Un instrumento que provea al municipio de un músculo para la gestión de su territorio y la planificación de su futuro. Es por ello que en la presente administración nos hemos comprometido con el desarrollo de un nuevo reglamento de planes reguladores. Un reglamento que redefinirá el concepto y los alcances del plan regulador actual. El nuevo reglamento significará modernizar y optimizar la herramienta para la planificación, porque los planes reguladores como tales son instrumentos de las comunidades. Este nuevo reglamento, actualmente en construcción y del cual hoy conoceremos su planteamiento base, será sometido a un proceso de construcción colectiva del que ustedes formarán parte, porque como gobiernos locales este instrumento estará diseñado para ayudarles. Por otra parte, me complace anunciar que una vez que el reglamento esté aprobado, iniciaremos un plan piloto para elaborar los primeros planes reguladores de nueva generación. Tal y como lo ha establecido el señor presidente de la República, la prioridad será la región Brunca. Esto exceptuando el cantón de Pérez Celedón, el cual está trabajando ya en su plan regulador, siendo acompañado por el INVU. Los otros cantones beneficiarios serán Corredores, Cotobruz, Osa, Buenos Aires, Golfito y Puerto Jiménez. Don Jeffrey, no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer su gestión para que estemos visitando su comunidad y dando esta buena noticia para la zona sur. De igual manera, quisiera aprovechar este espacio para agradecerle a los equipos técnicos liderados por Gilda Carvajal del INVU y Miguel Cortés del MIVA.
así como a los equipos técnicos de cada municipio, quienes son los expertos que llevan a la práctica el ordenamiento del territorio, a los alcaldes que lideran sus comunidades y a los consejos municipales, quienes desde su visión política son quienes orientan decisiones en beneficios de un interés común, la ciudadanía. Sin más, don Jorge, don Alfredo, don Jeffrey, gracias por los esfuerzos que han realizado para que podamos dar tan buenas noticias. A ustedes que nos acompañan, motivarlos para que construyamos juntos este instrumento tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Wendy por sus palabras y a continuación escucharemos la ponencia del señor Augusto Pinto, quien es arquitecto urbanista con estudios de maestría en gestión ambiental para el desarrollo sostenible en Bogotá, Colombia, y en gestión y valoración urbanística en Barcelona, España, así como cursos de especialización en planificación urbana en Japón y Corea. Trabajó con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, donde ocupó los cargos de subdirector de vivienda y director de desarrollo urbano, participando directamente en la formulación e implementación de la Política Nacional de Recuperación de Centros Históricos, entre otros. Actualmente se desempeña como consultor internacional y asesor de ONU Habitat, Banco Mundial, BID, GIZ, JICA y los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de Colombia. En el campo de la docencia se desempeña como profesor de posgrado de las universidades Pontificia Javeriana y del Rosario en Bogotá. Una vez terminada su ponencia, abriremos el espacio de consultas. Iniciaremos con las personas que están conectadas a través de nuestro Zoom, pero también con las personas que nos están viendo a través del Facebook del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Recuerde que las personas que están en Zoom, recuerde dar el botón preguntas y las personas que están conectadas pueden hacerlo a través de comentarios. Así que sin más, le doy la palabra a don Augusto, quien nos acompaña desde Colombia. Bueno, muchas gracias. Un placer nuevamente estar conectado con Costa Rica, especialmente con las personas que me antecedieron. Aprovecho para darle un saludo muy especial a la viceministra Wendy, quien también me ha dado nuevamente la oportunidad de hacer parte de su equipo de trabajo en el MIVA y poder trabajar juntos en esta propuesta. Igualmente al señor Ocampo, al señor Calderón, a las demás autoridades, tanto del IFAM, del INBU, alcaldes municipales, funcionarios, técnicos y demás personas que nos acompañan ahora en esta jornada. Yo me voy a referir inicialmente a un proceso que venimos desarrollando de asistencia técnica desde el Banco Mundial. Soy consultor del Banco Mundial y junto con otras personas que vienen formando este equipo, hemos estado haciendo un trabajo desde hace 3 meses para acá en torno a una revisión sobre la situación actual del programa de mejoramiento integral de barrios de Costa Rica o de estas acciones, como también un poco a solicitud de la viceministra Wendy, un acompañamiento especial específico en torno a los planes reguladores. Entonces, sobre este segundo componente de la asistencia técnica del Banco Mundial me voy a referir a continuación. La presentación tiene pues un alcance en doble vía. Uno, que fue un primer ejercicio que realizamos para efectos de comparar positivamente cómo está Costa Rica frente a otros países de la región en torno a la implementación de políticas urbanas, pero específicamente en torno a la implementación de instrumentos para la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Siempre es bien sabido que comparándonos y revisando un poco las experiencias y las buenas prácticas de los vecinos aprendemos y, por qué no, a veces podemos tomar algunas de esas buenas prácticas para traer a nuestros países. Entonces, esta primera parte, que no es muy extensa,
pero que tiene bastantes elementos a revisar, no los plantearé por supuesto por temas de tiempo, coloca un poco a Costa Rica en el panorama general de la región. Y una segunda parte en la cual tal vez sí me detendré un poquito más, sin que esta presentación supere los 30 minutos y sea tan exhaustiva por términos de tiempo, se detiene como especie de una revisión, no propiamente un diagnóstico, pero sí una revisión sobre el estado de arte de los planes reguladores en Costa Rica. Y esto a propósito de lo que planteaba la viceministra Wendy, de poder tener más elementos para efectos de poder plantear a su vez una propuesta de actualización del instrumento plan regulador. En ese sentido, voy a avanzar rápidamente en la primera y segunda parte. Las experiencias internacionales, espero que estén viendo bien la proyección, nos muestran, aunque no es la intención, que lean cada uno de los cuadritos de la diapositiva, pero sí la diapositiva nos muestra un primer mensaje, y es la densidad que tenemos de instrumentos ya en América Latina. Y cuando hablo de América Latina, me refiero a Centro, Sur y Caribe, Centroamérica, Suramérica y Caribe, una gran variedad de planes que tienen como objetivo precisamente el afrontar los retos del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Y planteo de entrada estos dos elementos, estos dos conceptos, porque son los que en gran medida o en menor medida son los que vienen resolviendo este tipo de decisiones en la región. Entonces, como ven, desde el cono sur de Suramérica, Brasil, Argentina, Brasil y Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, hasta el norte de Centroamérica, tenemos planes reguladores, tenemos planes de ordenamiento territorial, tenemos planes directores, planes de uso y gestión de suelo, cada uno con un alcance y una definición diferente, pero como les decía hace un rato, con el interés y la intención de ver cómo se resuelven los asuntos del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Digamos que esta es como una primera gran respuesta desde el banco sobre las experiencias de América Latina en la implementación de este tipo de instrumentos. Para profundizar un poco más en los instrumentos generales, esto que tampoco deben estar viendo, pero es simplemente con el ánimo de mostrarles el trabajo comparativo que hay de fondo de esta presentación, es entrar a cada uno de los instrumentos que revisamos, por ejemplo, en Brasil, en Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y los otros que aparecen en la diapositiva anterior, es ver cómo están comparativamente los instrumentos y qué ventajas tal vez tienen algunos frente a su implementación que otros, y ver efectivamente en dónde podemos comenzar a encontrar algunas respuestas positivas a las necesidades que tiene un país como Costa Rica en la implementación de su plan regulador. Esta matriz, de verdad, que se las puedo compartir o se las podemos compartir a través del ministerio, es bien interesante porque tiene una información comparativa que de verdad nos del plan regulador. Ahora bien, esta revisión a grandes rasgos lo que nos muestra es que hay una tendencia en este momento en la región, América Latina y el Caribe, hacia la actualización de los marcos normativos nacionales para la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Casos, comenzando por Colombia, aunque 20 años tal vez puede que no sea tan reciente, para nosotros sí, pero comenzando por la ley colombiana de los planes de ordenamiento territorial y pasando por una gran cantidad, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo ecuatoriana, la reciente ley aprobada en Perú sobre desarrollo urbano sostenible, la ley brasilera del Estatuto de las Ciudades, la ley de asentamientos humanos mexicana, en fin, una gran cantidad, digo gran, en proporción al número de países que estamos revisando, de nuevos marcos normativos nacionales
especialmente leyes nacionales que ponen un poco en actualidad la forma de hacer la planificación y el ordenamiento territorial. Esto lo acoto porque claramente, si colocamos en el centro a Costa Rica, vemos que Costa Rica mantiene una ley del año 68, que es la Ley de Planificación Urbana, que en su momento también creó e innovó el ejercicio desde el Plan Regulador Urbano. No quiere decir, o no quiero decir con esto que por el hecho de ser del año 68, es decir, de hace 55 años atrás, no sea una ley vigente con un instrumento vigente. Pero en ese lapso de tiempo, en esos 50 años, digamos, desde la ley del 68 hasta ahora, lo que estoy tratando de evidenciar es que otros países han venido haciendo unas actualizaciones de fondo o profundas sobre sus marcos normativos y, por qué no, también sobre sus instrumentos de la planificación y el ordenamiento territorial. Y hay un segundo elemento más allá de la actualización de los marcos normativos y es poner en un escenario más moderno, más actualizado, algunos principios de la planificación urbana y el ordenamiento territorial, pero también de los propios instrumentos o herramientas. Cuando uno hace una lectura ya bastante general de estas nuevas normas para la planificación urbana y el ordenamiento, ordenamiento territorial, en la región, encuentra unos principios de estos temas bastante interesantes. Por ejemplo, el reparto o la equidistribución de cargas y beneficios, la justa equidistribución de cargas y beneficios, la prevalencia del interés general sobre el particular o la función social y ecológica de la propiedad y la gestión asociada del suelo, entre otros. Pero básicamente estos 3 o 4 que estoy señalando inicialmente tienden a ser principios rectores tanto de las leyes nacionales como de los mismos instrumentos. Y hay un tercer elemento que sé que para Costa Rica también es interesante a tener en cuenta, y es estos nuevos marcos normativos nacionales y estos nuevos instrumentos o estos instrumentos renovados o actualizados no solo dan alcance a la cuestión urbana, ¿sí?, a las preocupaciones de lo urbano que teníamos en los años 50, 60 del siglo pasado, sino que también tratan de conectar y enganchar los ordenamientos y las planificaciones urbanas con un territorio superior, que es el territorio municipal en general, es decir, esas relaciones, esa visión urbano-rural, donde hoy la ruralidad entra a formar parte importante de la planificación urbana y el ordenamiento territorial, pero también enganchar la planificación y el ordenamiento municipal con esa otra dimensión o escala de la planificación y el ordenamiento, que es la subregional, regional y nacional. Entonces, imprimirle a estos marcos normativos nacionales y a los instrumentos de planificación, entre comillas, urbana, que teníamos en los años 50, 60, 70, imprimirle esa visión urbano-regional y urbano-rural, hoy parece ser, no es solo un alcance que le está dando América Latina, sino también otras regiones del mundo, es algo importante. Pero entonces digamos que hay elementos de la revisión internacional, especialmente de América Latina, que hacen de este ejercicio algo especial. Ahora, voy a entrar un poco a la segunda parte, y es la revisión de la experiencia de Costa Rica. Y aquí hay un mensaje que me parece súper importante, y es específicamente que los planes reguladores como tal no son en sí mismos el fin, sino son un medio para alcanzar un fin, ¿sí? Esto es importante porque a veces nos detenemos en muchas discusiones sobre si perfeccionar, mejorar, cualificar, actualizar, renovar, innovar, cualquiera que sea el término que utilicemos, el instrumento, ahí estamos terminando o cerrando la tarea. Yo creo que sí es importante renovar, actualizar, innovar, mejorar el instrumento, pero lo más importante realmente es el fin al que me debe llevar el instrumento. En este caso de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, es precisamente alcanzar niveles mejores u óptimos de desarrollo territorial. En eso yo creo que en Costa Rica no hay
ninguna discusión contraria o en vía contraria a esta, sino que Costa Rica viene haciendo desde un marco normativo más reciente también unos esfuerzos importantes para poder ver cómo se alinean toda una serie de acciones en torno a conseguir un mejor estatus o nivel del desarrollo territorial. Entonces, digamos que está bien que hagamos la tarea de repensar un poco el instrumento, pero lo más importante es realmente que pongamos en marcha, que implementemos o que pongamos en práctica el instrumento para alcanzar precisamente el desarrollo territorial. Y el desarrollo territorial comprende no solo el ordenamiento territorial, sino ver cómo le pongo territorio o territorialidad al desarrollo económico y social. Esto puede ser complejo o puede parecer complejo, como lo estoy planteando, muy conceptualmente, pero en la práctica es simplemente mejorar el instrumento para poder alcanzar unas condiciones de desarrollo territorial más importantes en todas las municipalidades de Costa Rica. Y para eso, por supuesto, hay que tener en cuenta estas 4 o más entradas, como es un marco normativo moderno, más actualizado, más vigoroso, como también políticas más modernas, más actualizadas y más vigorosas, capacidades institucionales, tanto nacionales y locales, también más sólidas, ¿sí? Puedo tener la mejor herramienta del mundo, pero si no puedo usarla, si no sé utilizarla, si no tengo la capacidad para implementarla, realmente la herramienta se me queda quieta. Entonces, necesito más capacidades institucionales en lo institucional para efectos de poder tener la capacidad de implementar. Instrumentos de planificación más completos y actualizados. Sobre eso yo creo que ya he hecho una presentación en la primera parte de esta lámina importante, como también los recursos de financiación, que nunca están de más, por el contrario, siempre vienen bien poder tener recursos tanto para formular o elaborar el instrumento, más bien, como también los recursos que necesito para implementar el instrumento. Un instrumento, por bueno que sea, por bien redactado que esté o formulado que esté, si no logra tener las fuentes de financiación necesarias, mínimas, para poder ejecutar sus programas y sus proyectos, es un instrumento que nace muerto. Y así nos los demuestran varias de las experiencias que tenemos en América Latina, incluso del país de donde provengo, como lo es Colombia. Y hay una situación finalmente a la que nos ha llevado el no avanzar de la mejor manera con la implementación tanto del marco normativo nacional como los instrumentos locales, especialmente los planes reguladores, y es un balance no tan positivo, en mi opinión, lo recalco, sobre el desempeño que ha tenido el instrumento en todas las municipalidades del país. Este mapa, que para muchos ya debe ser bastante conocido, ha venido, por supuesto, actualizándose año tras año, pero esta es una imagen que nos regaló el MIBA, de un último reporte que se ha hecho sobre el estado de los planes reguladores, casi que nos dice así, a grosso modo, que el 50% de los municipios en Costa Rica han pasado por el plan regulador y el otro 50% no han pasado por el plan regulador. Ahora, hay estados de ese paso diferentes. Hay unos que lo han aprobado, lo han implementado, hay otros que se han quedado en la aprobación, hay otros que están comenzando. Cualquiera que sea el escenario, yo siempre hago una comparación, puede que sea medio odiosa, nuevamente con mi país, Colombia, y es que en Colombia somos, en su momento, cuando se aprueba la ley de los planes de ordenamiento territorial, en Colombia no tenemos plan regulador, lo tuvimos hace muchos años, pero migró al plan de ordenamiento territorial. Somos 1.102 municipios y de los 1.102 municipios tenemos ya completamente formulados, elaborados y adoptados la totalidad de los planes de ordenamiento territorial en el país. Puede que falten 5 o 6 que por cuestiones de diferente índole nunca alcanzaron su aprobación, pero fíjense ustedes la magnitud de la 82 municipios versus 102 municipios, y hoy por hoy tenemos un panorama. Ahora, no quiere decir que los planes de ordenamiento territorial en Colombia, pese a que se han formulado casi todos o todos, sean buenos planes de ordenamiento o planes reguladores. El tema de la calidad no necesariamente está relacionado con la
con la cantidad. Entonces, doble preocupación, formular todos los planes reguladores de Costa Rica, pero formularlos bien, formularlos con calidad. Entonces, digamos que ahí la preocupación, sigo pensando yo, es doble porque claramente la tarea no es simplemente actualizar el instrumento, elaborarlo para todos y aprobarlo para todos, sino realmente que el producto final como instrumento sea un instrumento de calidad. Ahora, haciendo también un repaso rápido comparativo con lo que ha pasado en Costa Rica en los últimos 55 años de producción normativa nacional para implementar un instrumento de planificación urbana, pues fíjense ustedes que en la lámina podemos ver que hay contenidos, ¿no? O sea, no es una lámina que se quedó detenida en el año 68, donde se aprobó la ley 4240, sino que después, en los años posteriores, hemos tenido otros contenidos. Y hay unas situaciones como interesantes. Una que no pasó o no ha pasado, lo que sí ha pasado en algunos países de la región, y es que hecha la norma nacional, la norma general nacional, posteriormente vienen los reglamentos a cubrir y a llenar de contenido los elementos generales que una ley general, por sí general, no alcanza a cubrir. O sea, hay dos tendencias, pero claramente América Latina se ha quedado en la primera. Una ley general, una ley de elementos generales con los conceptos, con las definiciones, creando los instrumentos, dando las competencias y después un desarrollo reglamentario importante, ¿sí? Dándole carne o contenido a la ley general, o casos un poco diferentes, pues, como la ley de asentamientos mexicana, que la misma ley, que es una ley general, también le llena de contenido o llena de contenido algunos de los elementos que está planteando. Pero es un caso muy particular. Pero fíjense que hasta el 77 aparece la ley de zona marítimo terrestre, luego en el 98 el Código Municipal que habla por allá de las competencias municipales en el ordenamiento y en la planificación, luego en el 95 la Ley Orgánica de Ambiente, la Ley de Emergencias y del Riesgo en 2005, y ahí hay un corte interesante en el análisis, y es que aparecen unas leyes nacionales que intentan cubrir parte de los espacios que dejó abierta la Ley de Planificación Urbana en su momento para inyectarle contenidos un poco más contemporáneos o de la discusión más contemporánea del ordenamiento territorial, como es la gestión del riesgo, la gestión medioambiental y en el caso particular de Costa Rica, como algunos, bueno, casi todos, pero especialmente de Centroamérica, todo el tema que tiene que ver con costas, ¿no? Con la zona, con la doble condición costera pacífica y atlántica que tienen. Pero digamos, ahí llegan algunos contenidos a tratar de darle más fuerza al plan regulador. Y después, digamos, ya mucho después o algo después, aparecen algunos reglamentos de la misma ley del año 68 para llenar también algunos espacios que abrió en su momento la ley del 68, especialmente para temas de renovación urbana, temas de zonificación, fraccionamientos, urbanizaciones, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos que hasta el 2014 o un poco antes, comienzan a llenarse algunos vacíos. En términos generales, digamos que yo podría decir que ha sido un proceso bastante lento y que ha llevado también a que no muchos planes reguladores formulados antes de los reglamentos y antes de estas leyes hayan perdido la posibilidad de tener precisamente esta fuerza. La otra situación particular de Costa Rica, a diferencia de otros países de la región, es que muchos de esos espacios que no han quedado cubiertos por la ley y la reglamentación nacional, o las leyes y reglamentaciones nacionales, se han llenado o se han intentado llenar vía manuales. ¿Sí? No son propiamente guías metodológicas, aunque lo hacen, pero aquí en este caso se llaman manuales de procedimientos o manuales que desarrollan parte de estos contenidos que no están en el marco normativo nacional. Hay que tener en cuenta que un manual no suple una norma, el manual no tiene esa condición de ser vinculante legal o formalmente, pero bueno, en ausencia de lo legal y de lo formal, el manual o los manuales pueden dar
ayuda precisamente para que en ausencia de estos contenidos legales yo pueda hacer la tarea con un paso a paso que me está dando el mismo gobierno nacional. Pero ojo, porque un manual no en ningún momento y por ningún motivo suple la fuerza vinculante que tiene una ley o una norma o una reglamentación. Entonces, en este cuadro, en este cronograma más bien, intento mostrar un poco esa evolución. De todas maneras, es una evolución interesante, pero que nos deja un poco también algunos mensajes interesantes. Esto, pues, algunas conclusiones, por supuesto, que van apareciendo de la lectura de este marco normativo, de los manuales. Por ejemplo, claro, ya lo he mencionado, este marco normativo que veíamos es bastante general y podría decir, lo digo yo, anticuado, no solo por el hecho de que la norma sea una norma de hace 50 años o más atrás, sino porque hay unos conceptos y hay unos instrumentos que hoy los otros países de América Latina en particular vienen actualizando y modernizando. Algunos aspectos relacionados con su contenido y el proceso de elaboración y adopción se han desarrollado a través de manuales, eso ya lo expliqué. Existe dispersión normativa sobre los planes reguladores. Esto lo digo en ocasión a o justificado en, más bien que, por ejemplo, la ley del ambiente, la ley de medio ambiente se refiere en un capítulo y en alguno de sus artículos a los planes reguladores, eso no está mal, pero introduce, me parece a mí, puedo equivocarme, pero es lo que leí, el concepto, digamos, la definición de ordenamiento territorial e introduce un elemento o un instrumento que es el plan de ordenamiento territorial que a veces, por lo menos para mí o para los que somos de fuera, cuesta mucho trabajo entender cómo se relaciona y cómo se integra al plan regulador. Es decir, el plan regulador, a veces uno escucha por allí, por los pasillos, es el mismo plan de ordenamiento territorial y por otros pasillos, a veces uno escucha que no, que el plan de ordenamiento territorial es un instrumento diferente o puede que se encuentre uno con diferentes versiones. A lo que voy es a que la norma de gestión del riesgo, la norma de medio ambiente, la norma de zonas costeras y otras normas eventualmente comienzan a dar línea sobre el tema del plan regulador y esto comienza a ser un tema de dispersión que puede generar también confusión. Ahora, los reglamentos claramente están conectados con la ley, son reglamentos de una ley, pero aparecen un tiempo después y puede que los reglamentos estén inspirados hoy un poco más en estas visiones y conceptos más de la modernidad del urbanismo. Por ejemplo, el manual o el reglamento de renovación urbana habla de reparto equitativo de cargas y beneficios, gestión del suelo, instrumentos de financiación, cosa que en su momento la ley del 68, digamos, no tenía tan presente porque era otro momento, era otra preocupación y era otra la discusión que se daba en aquel entonces. Entonces, por eso me refiero un poco a dispersión normativa. En cuanto a información, pues uno encuentra en el balance que hay buena información, a diferencia de otros países centroamericanos o de América Latina y el Caribe. Yo creo que es un lujo que un país hoy por hoy tenga tan buena información cartográfica. Y digo que es un lujo porque hay países de la región donde claramente no existe, así literal, no existe un mapa, una cartografía sobre el territorio o sobre los territorios municipales y mejor aún información catastral, es decir, por sectores, manzanas y predios. Esto es un lujo, vuelvo, insisto, porque incluso en mi país, en Colombia, que tenemos un catastro tan antiguo y tan fuerte, liderado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, todavía hay algunas zonas del país, de esos 1.104, que ya somos no solo 102, sino 104 municipios que todavía no tienen un levantamiento ni mucho menos, por supuesto, una actualización de su catastro. Entonces, hay unas condiciones en la información de entrada o de base para el ordenamiento territorial y la planificación urbana en Costa Rica que me parece que son bastante importantes. Y a esto podemos sumarle también las ventajas que tiene Costa Rica con la información de riesgos, ¿no? O
que se utiliza, digamos, para hacer los trabajos o la incorporación de la gestión del riesgo en estos instrumentos. Ahora bien, que no está completa, que la cobertura no es al 100%, que eventualmente hay unos detalles para su completa utilización, esa es otra discusión, pero de entrada hay unos parámetros de información base o básica para la planificación y el ordenamiento que claramente están allí dispuestos. Un poco lo que les mencionaba también sobre tal vez esa falta de articulación entre el concepto mismo del ordenamiento territorial y la planificación o el desarrollo urbano. En el mapa que les mostraba con la experiencia latinoamericana, veíamos que algunos países ya se fueron de frente a hablar de ordenamiento territorial, y el ordenamiento territorial comprende el ordenamiento urbano para un desarrollo urbano y, por supuesto, el desarrollo territorial. En algunos casos nos hemos quedado con el concepto de la planificación urbana, así se llama la ley incluso en Costa Rica, la ley de planificación urbana, pero es importante que ganemos un poco más de seguridad y solidez cuando utilicemos un concepto y el otro, es decir, que sepamos eventualmente entender y plantear si son un mismo ejercicio, cómo eso se conecta, o si son dos ejercicios por aparte, pero complementarios, eso cómo se presenta. Lo otro es, bueno, la variable ambiental es un tema que también hemos visto con gran interés. La variable ambiental y en general los temas medioambientales, como tienen su norma, como está el Sistema Nacional Ambiental y como se vienen haciendo unos esfuerzos importantes desde el Ministerio o desde las entidades que forman parte del sistema ambiental, claramente, digamos, también hay una ventaja. Ahora, se escucha reiteradamente que los estudios que llevan a la definición del índice de fragilidad ambiental, para algunos a veces o son muy costosos o son muy complejos por su metodología, o finalmente hay quienes escuchan, yo simplemente repito un poco lo que he escuchado en algunas conversaciones y en algunas reuniones, talleres que hemos tenido para armar este estado del arte, que en algunos casos incluso no sirven mucho para el ejercicio de la formulación del plan y que se quedan simplemente como un trámite más o como un procedimiento más. Pero digamos son las cosas que se escuchan en torno a herramientas o instrumentos tan específicos como las IFAs o la IFA. Ahora, existe información generada, bueno, lo de la gestión del riesgo, que ya lo comentaba. Hay un muy buen portal, un muy buen sistema nacional de información territorial que es coordinado, liderado también por el Instituto Geográfico Nacional, con muchas capas de información que están a disposición, abiertas para efectos de apoyar o apalancar los ejercicios de planificación urbana y ordenamiento territorial. Tal vez hace falta sumar otras capas, eso se hace en un proceso, digamos, progresivo, lógico también de mejora continua de una herramienta como este sistema. Y algunos también opinan que si bien existe el SNIT, hay otra parte de la información u otra información que puede estar también dispersa en algunas otras entidades o portales y que esto hace a veces difícil la posibilidad de traerlas, de concentrarlas, almacenarlas y utilizarlas en estos ejercicios de planificación urbana y ordenamiento territorial. Ahora, frente al proceso de elaboración de los planes reguladores urbanos, también se vienen haciendo algunos análisis. Este macroproceso o esta lámina es elaborada precisamente por el MIBA y el INBU, si no me equivoco, y muestra un poco lo que es esa ruta crítica de la elaboración, aprobación e implementación del plan regulador. No me detengo porque esto explicarlo implicaría también mucho tiempo, pero sí claramente a lo que quisiera ir es a algunas situaciones que tal vez se encuentran asociadas con retrasos, demoras, bloqueos en el proceso de elaboración y aprobación, que incluso desde los mismos manuales
o desde la misma ley y sus reglamentos pueden estar ocasionando este tipo de situaciones. Si bien, por ejemplo, en este primero, el manual, cuando uno mira el manual o los manuales para la formulación de la elaboración de los planes reguladores, se menciona en cada una de sus etapas al final la importancia de la participación ciudadana o participación social en el proceso. Parecería que debería ser más contundente la propuesta de participación o la vinculación de la participación social en todos estos procesos. Es decir, no tiene sentido que la participación se dé en mayor o menor medida solo en la etapa de aprobación y no se garantice que desde el comienzo, es decir, en la construcción del diagnóstico, se vinculen en talleres, en reuniones, en espacios como estos virtuales o presenciales a todos los actores de la comunidad. Ahora, hay un elemento interesante que hay que revisar y es que si esta convocatoria que se hace para la elaboración de los planes reguladores urbanos solo requiere de la vinculación de ciertos actores presentes en el territorio, por ejemplo, la población urbana, o si tengo que garantizar también la presencia, participación y consenso con la población rural. Claramente, esta es como una apuesta que estamos haciendo para efectos de entender y ver que es importante darle una participación activa a todos y a todas los que hacen parte de estos procesos de ordenamiento territorial. También es importante que en esos preparativos o en esa preparación preliminar se organice, esto no lo deja tan claro el manual actual vigente, el mapa de actores institucionales, tanto nacionales como locales, como públicos y privados que deben participar en el proceso de elaboración del plan. O sea, una de las primeras tareas es definir la estrategia de participación social o comunitaria o ciudadana, como también el mapa de actores. No se me puede quedar nadie por fuera para efectos de poder tener la información oportuna y completa de todos los temas relacionados con un diagnóstico integral y con una propuesta integral de planificación. También, en cuanto a la delimitación del área de planificación, ahí hemos tenido algunas conversaciones con el MIBA, el INBU y otros actores, y es cuando se habla de la limitación del área de planificación, en todos los casos revisados, por lo menos en América Latina, nos referimos a la unidad mínima básica de planificación territorial, que es el municipio. O en algunos casos el municipio se llama distrito, pero digamos los municipios o cantones. Esta es el área de delimitación o el área de planificación por esencia, digamos, de un ordenamiento territorial o de una planificación. No puede ser menos o no debería ser menos porque claramente estoy dejando yo una parte importante del territorio por fuera, pero son discusiones que hay que cerrar. La delimitación del área de planificación en los países de la región, por lo menos, no son polígonos parciales. Para la planificación parcial hay otros instrumentos derivados del instrumento general, pero el instrumento general abarca lo general, que es el componente urbano y el componente rural. Pero esa es una discusión que se debe cerrar en el caso de Costa Rica. También hay que elaborar el inventario de la información que se necesita. Yo no puedo arrancar la elaboración de un plan regulador sin tener claro si tengo todo o toda la información que necesito, tanto la que me pueda proveer el nivel nacional como la que me deba proveer el nivel territorial local. La información ambiental, la información de riesgo, la cartografía, el catastro, pero también información sobre patrimonio histórico y cultural, también información demográfica, en fin, toda la información que se necesita porque estoy dando alcance a un instrumento de planificación integral. Y hay algunas actividades que se incluyen en la segunda etapa del proceso, es decir, en la etapa de formulación, no en la del diagnóstico, perdón, que podría estar en la primera etapa. Como les digo, algunos de estos inventarios o algunos mapas que claramente hay que tener claros y listos desde el alistamiento o desde los preparativos. Ya entrados en la etapa 2 del diagnóstico territorial, hay que darle especial relevancia a temas culturales y patrimoniales que claramente cuando se lee el manual y la norma o los reglamentos pasan de largo, digamos, claramente hay asuntos relacionados con el patrimonio ambiental, pero también el patrimonio cultural
de un país como Costa Rica, que claramente tiene mucho valor, y hay declaratorias tanto de este patrimonio del nivel nacional, Ministerio de Cultura y otros, como también los mismos patrimonios que se definen o los mismos inventarios que definen las mismas municipalidades. Entonces hay un tema de patrimonio o patrimonios que es interesante traer a colación. Hay un proceso creciente en América Latina, no es exclusivo de Costa Rica ni de Centroamérica, que es el crecimiento de las áreas urbanas a propósito de también el surgimiento y expansión de los asentamientos informales e irregulares. En paralelo a esta asistencia en planes reguladores, les comentaba muy al comienzo que estamos viendo también el tema de los precarios o de los asentamientos informales en Costa Rica frente a una apuesta que tiene el gobierno nacional de entrar a poner en implementación un programa nacional de mejoramiento integral de barrios. Es claro para muchos municipios y muchas ciudades de Costa Rica la presencia de estos asentamientos informales o irregulares o precarios. Y claramente los planes reguladores son los instrumentos llamados a definir qué son, a delimitar dónde están y a plantear también algunas acciones que pueden ser o que pueden estar bajo la sombra de la renovación urbana, como ha sido definida desde la ley o desde el reglamento de renovación urbana, o pueden ser otro tipo de acción o tratamiento urbanístico. Dentro de estos temas también señalados para el diagnóstico, no se especifica el análisis sobre la disponibilidad de suelo para programas y proyectos de vivienda social. Este es un problema inmenso también en el que está la región, no escapa tampoco Costa Rica. Hay que ver claramente cuando se definen los cuadrantes urbanos, que es el concepto y la herramienta que utiliza Costa Rica para definir lo que es urbano y lo que no es urbano, y lo que es expansión urbana al lado del urbano. Es importante que claramente ganemos algo más de herramientas o de metodologías para efectos de la definición de estos suelos de expansión urbana. Yo sé que los reglamentos en Costa Rica definen cuánto o cuántas hectáreas deberían ser, pero claramente esto amerita unos estudios más a fondo sobre la necesidad de suelo, especialmente para vivienda social. En algunas, no puede que no en todas, en algunas ciudades de Costa Rica que están en crecimiento, especialmente aquellas de la GAM, ¿no? Porque vemos que claramente la GAM es la principal demandante de suelo para vivienda social. También es importante que esto quede pues en el reglamento del plan regulador o en el manual, cualquiera que sea el instrumento que se vaya a utilizar, con más fuerza los inventarios de espacio público, los estándares también relacionados con espacio público, pero también estándares de vivienda social, de vivienda adecuada, como también estándares de los principales soportes urbanos, incluido el espacio público. Me refiero a equipamientos sociales fundamentalmente. Entonces, todo esto debe estar todavía mucho más fuerte o enmarcado en los planes reguladores. Y en la medida que los planes reguladores han puesto la lupa en el suelo urbano, porque claramente nacieron en el 68, bajo mi entender, como un instrumento más de regulación urbana, y por eso se llaman así, esas directrices que ya también se mencionaban hace un rato sobre el ordenamiento y la planificación del suelo rural quedan un poco de lado. Y hay un tema que hoy por hoy también desde la nueva agenda urbana, los ODS y otros planteamientos de la planificación urbana y el ordenamiento territorial entran con más fuerza, y es el tema de los vínculos urbano-rurales, las interdependencias del urbano-rural, como también lo que tiene que ver con esos flujos entre lo urbano y lo rural, que hoy por hoy le dan también mucha más dependencia a las ciudades sobre lo que pase y el desarrollo que tengan los suelos rurales. Hay un tema que también recoge, yo les mencionaba en parte, el reglamento de renovación urbana, y es la financiación del desarrollo territorial. Ya les mencionaba que un instrumento de regulación o de ordenamiento, de planificación, por más bien elaborado que esté, si no tiene los dientes para poderse ejecutar, pues claramente no vamos a tener mayor posibilidad de ejecución. Entonces, es importante darle una pensada no solo a cómo, sobre las fuentes de financiación clásicas o tradicionales
se logra financiar el plan regulador, sino también en esta nueva ola o tendencias del ordenamiento territorial en la región, se mira a ver si con base en el suelo, en la gestión del suelo, fundamentalmente logro yo captar o capturar algunos recursos adicionales, pocos, mínimos, en fin, que complementen la bolsa de recursos que yo necesito para financiar el plan regulador. Como les digo, el reglamento de renovación urbana habla de reparto de cargas y beneficios. Esto en la práctica, en los urbanismos modernos, se traduce en ver cómo se logran acuerdos entre el Estado o lo público y los particulares o privados para ver cómo vía gestión de suelo se logran o se logra obtener suelo, que eso tiene un costo en el mercado, o se logran tener algunos recursos en dinero, pues, para ver cómo se complementan precisamente o cómo se ejecutan precisamente estos soportes urbanos, espacios públicos, equipamientos públicos, vías, etcétera. O hay otro instrumento que incluyó el reglamento de renovación urbana, que es el reajuste de terrenos, y el reajuste de terrenos, que también se viene implementando a manera de pilotos en algunas ciudades o municipios de Costa Rica, puede hacer también una gran contribución, como les digo, en temas específicamente de financiación del desarrollo urbano. Y por último, en esa etapa del diagnóstico hay algo que llaman en el manual análisis unificado. Esto debe permitir al final poder plantear un mapa, porque esto se traduce finalmente en un mapa del plan regulador, donde se defina el modelo de ocupación territorial actual. El modelo de ocupación territorial actual es la foto de la situación actual del territorio que encuentra el diagnóstico de un plan regulador para convertirse en el modelo de ocupación territorial futuro, que es la aspiración que incluye el plan regulador en su etapa siguiente, que es la etapa 3 de la elaboración de la propuesta de plan regulador. Entonces, es la propuesta síntesis del problema o los problemas que hoy tiene el territorio versus la propuesta síntesis de lo que va a pasar o lo que deseamos que ocurra al futuro con ese plan, con ese territorio vía ejecución del plan regulador. Luego, en la elaboración de los planes reguladores, hay como una preocupación allí merodeando también en el ambiente, y es tal vez la indefinición todavía, por lo menos en los conceptos de lo que es lo urbano y lo que es lo rural. Yo creo que esa discusión en varios de los ordenamientos jurídicos que hemos revisado está superada porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, de Ecuador, ahora de Bolivia, en el mismo Perú, en la misma México, claramente hay algo que se llama clasificación o categorización del suelo, y esa clasificación lo primero que hace es la principal o la primera decisión de ordenamiento territorial o de planificación, es decir hasta dónde va el suelo urbano y desde dónde y hasta dónde va el suelo rural. Eso, en términos de ordenamiento, se convierte claramente en una línea, no es una línea imaginaria, es una línea física que va bordeando los predios, digamos, y se convierte precisamente en un mapa donde yo sé hasta qué predio o hasta qué lote, como se utiliza el término en Costa Rica, va lo urbano, y por lo tanto los derechos y las obligaciones de los propietarios del suelo urbano, y desde dónde hasta dónde van las obligaciones y los derechos de un propietario del suelo rural. Y por supuesto que esto tiene unas implicaciones muy importantes en la planificación y en el ordenamiento. Entonces hay una todavía también preocupación. Por supuesto, vuelvo y menciono el tema de los cuadrantes urbanos que aparecen con sus posibilidades de expansión. Habría que ver finalmente esa tarea, digamos, de los cuadrantes, esa incorporación del concepto y de la herramienta de los cuadrantes, cómo calza y viene calzando en el ejercicio de la elaboración de la propuesta, es decir, la fase de formulación, la etapa 3 de los planes reguladores. Hoy hay actividades que hacen del proceso de formulación, específicamente elaboración del plan, mucho más larga. Esto se podría ver cómo se puede sintetizar. Y aquí de fondo, en este bullet, hay una también preocupación, o más bien, sí, intención
de ver si, o una pregunta, digamos, abierta, y es si para Costa Rica es necesario que todos los mismos municipios tengan la misma talla de plan regulador, ¿sí? O sea, para ponerlo de alguna manera más gráfica, yo podría tener un plan regulador talla L o large, o un plan regulador medium, o un plan regulador small o pequeño. Esto, como lo digo, para ponerlo a modo de ejemplo. Y cuando hablo de un plan regulador grande, mediano o pequeño, siempre pensando en función, acuérdense, de la capacidad, por un lado, y por otro lado, de la necesidad de un plan regulador de la misma talla para todos los municipios del país. Claramente, rápidamente uno podría pensar en un tipo de plan que se ajuste, digamos, a las necesidades de municipios o de ciudades como las que conforman la GAM o la región central de Costa Rica, y un tipo de plan eventualmente que resuelva el ABC, no más ABC, cosas que se necesitan resolver en un municipio por fuera de la GAM, un municipio en la frontera norte, en la frontera sur, en la costa X, en la costa Y, en el interior, en fin, como sea. Pero que claramente la preocupación, y es una preocupación que tenemos en América Latina, por ejemplo, en el caso de Colombia, pese a que Colombia definió 3 tallas de planes, de tipos de planes, incluso los de la talla más pequeña le quedaron grandes a los municipios más pequeños del país. Es decir, se nos fue la mano poniéndole una tarea tan compleja, tan costosa, tan larga de hacer, tan difícil o imposible de ejecutar, que hoy por hoy se abre nuevamente la discusión en Colombia si es necesario modelar un plan de ordenamiento territorial más simple, más fácil de elaborar, más fácil de implementar para el 70% de los municipios del país, que son los municipios más rurales y más pequeños. Pero esa es una discusión que también estamos llevando a cabo y revisando en el caso específico de Costa Rica. Hay otro elemento, y es el escenario de la planificación de un plan regulador. En algunos casos se encuentra que hay una vigencia de 5 años. En América Latina la tendencia es a que esto se lleve por periodos de gobierno, y hay un corte en el tercer periodo de gobierno de los alcaldes, que más o menos está homologado en 4 años cada periodo de gobierno, es decir, cada 12 años hacer una revisión estructural del plan regulador o del plan de ordenamiento territorial, porque claramente los asuntos del ordenamiento territorial y la planificación urbana no las puede resolver un alcalde en 4 años, o en 3, o en 5, sino que hay que comenzar a pensar en escenarios de más mediano plazo o largo, podría ser, pero claramente 12 años no es tan largo, pero que sí den el oxígeno suficiente para que el plan se pueda implementar en una parte importante de su contenido programático. Sí, entonces hay que ponerle, bueno, es un poco en lo que estamos pensando, y algo de recomendación, un horizonte temporal al plan regulador que realmente le dé oxígeno, o el oxígeno suficiente para que en parte o en una parte programática del mismo se pueda ejecutar. ¿Cuánto? ¿Cómo? Esos son temas que hay que terminar de analizar. Lo mismo la revisión y ajuste. No puede pasar que un plan regulador, como se adoptó en el año 0, esté completamente vigente y actualizado en el año 12, en el año 20 o en el año 50, ¿no? El territorio, como nosotros los seres humanos, va cambiando segundo a segundo, minuto a minuto, semana a semana, mes a mes, año a año, etcétera, etcétera. Los planes reguladores, como el territorio va cambiando, necesitan también una actualización. Los hitos de la revisión, el ajuste, la actualización de un plan regulador también hay que contemplarlos, y hay que hacer una propuesta razonable para efectos de que esto se lleve a cabo. ¿Cómo, dónde, cuándo, con qué recursos? Son los temas que tenemos que terminar de revisar. Lo otro es que cuando uno revisa en ese macroproceso general el número de actos administrativos, reglamentos que hay que elaborar para efectos de poder llegar a la aprobación del plan, en mi opinión, viéndolo comparativamente con el resto de países de la región, es bastante grande o exagerado, ¿no? Lo que uno normalmente ve en los países de la región es que yo tengo un documento técnico de soporte con su componente urbano, general, la visión regional, el componente rural, etcétera, la cartografía del diagnóstico, la cartografía de la elaboración,
más un único documento administrativo que es el que adopta, el que le pone la norma, ¿sí? Al plan, pero es uno solo. Pero no son 5 reglamentos, el de renovación, el de zonificación, el otro, más el reglamento para que lo adopte X entidad, más el acto administrativo reglamento para que lo adopte el Consejo Municipal, más, o sea, esto se llena de una cantidad de documentos que claramente hacen que el proceso sea más largo y un poco angustioso para efectos de llegar a buen término en una adopción. Pero son simples análisis, digamos, que se hacen frente a ese macroproceso y la cantidad de documentos administrativos y legales que hay que preparar. Para algunos, la asesoría técnica podría ser más contundente desde las entidades del nivel nacional, especialmente en temas neurálgicos, como podrían ser el mejor uso, el uso de la cartografía, el mejor uso de la información desde la gestión del riesgo, temas de patrimonio histórico-cultural, en fin. Hay algunos temas que para ciertos municipios son más neurálgicos que otros y se esperaría un portafolio, un paquete de asistencia técnica más integral o integrada desde las diferentes entidades del nivel nacional que tienen que ver con el ordenamiento y con la planificación urbana. Los temas de los tiempos sigue siendo una preocupación. En aquel macroproceso que les mostraba elaborado por el INBU, se decía por allá al final que puede llegar incluso a que un plan regulador tarde 13 años en su elaboración y adopción. Eso es espantosamente largo, pero bueno, habría que ver en dónde se detiene un tiempo, porque no claramente, según el manual o la metodología, esto está pensado para que un plan se elabore y se adopte en 13 años. Eso es completamente absurdo. Lo que he visto en la región es que un plan debería entrar y salir de un proceso de planificación, es decir, estas etapas que estamos viendo para Costa Rica en no más de año y medio, o sea, por mucho. Año y medio. Pero esto va a depender también, no es lo mismo un plan regulador para San José, municipio, que para otro municipio más pequeño, más rural. No es lo mismo un plan de ordenamiento territorial para Bogotá, Distrito Capital en Colombia, a Leticia en el Amazonas. Entonces, va a depender también de la escala y de la complejidad de cada territorio, pero esto no puede dar para que sean 10, 9, 5 años en un proceso. Entonces, hay que revisar en dónde hay tal vez los principales atascos en el proceso para entrar a ver cómo se solucionan, digamos, de una manera simple, sencilla y económicas. Bueno, hay otros temas técnicos, no solo los ambientales o de riesgos que traban el proceso, hay otro tipo de temas, por ejemplo, este de la audiencia pública, al parecer es una preocupación también, el hecho de que en algunos casos, ya al final del proceso, en las audiencias públicas y en el paso o al paso del plan regulador en su etapa final por algunas instancias que deben aprobar también, no pase, entonces puede que el proceso se atasque allí. Esto es normal, esto pasa en todos los países de la región, pero lo importante es que no se quede atascado, sino que claramente se encuentre una solución o política o técnica, especialmente política y técnica, porque allí convergen pues como estos dos factores para efectos de que finalmente se desentrabe y salga a flote. Incluso en algunos casos, yo les mencionaba que en algunos países de la región, cuando el plan finalmente no pasa ni por primera, ni por segunda o X veces por el Consejo Municipal, ni es aprobado por el Consejo Municipal, el alcalde está facultado por la Constitución y por la norma nacional para adoptarlo directamente. Es el caso, por ejemplo, de Bogotá. El plan de ordenamiento de Bogotá nunca ha sido aprobado por el Consejo Distrital y siempre ha sido adoptado por el alcalde de turno. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es una posibilidad que da la norma nacional para desentrabar un poco el momento político o los factores políticos que llevan a que en esa fase final el plan no tenga su respectiva aprobación en los tiempos previstos por una ley. En algunos casos también, digamos, se escucha que no está como del todo bien visto que instituciones como el INBU sean juez y parte en el proceso de elaboración y aprobación del plan, ¿sí? del plan regulador. O es quien acompaña en su aprobación o es finalmente el que tiene una competencia específica en su elaboración. Pero que elabore y apruebe, pues digamos, allí hay unas
unas también preocupaciones, digamos, en torno a que esto tal vez no es lo ideal. También se menciona que hace falta un instructivo con los parámetros precisos, digamos, para estas revisiones en las diferentes instancias que revisan y aprueban, ¿sí? Sabemos que SETENA, SENARA, INBU, luego abajo el Consejo Municipal también lo hace. Entonces, debería haber como una lista de chequeo precisa para efectos de evitar discrecionalidades también obvias, ¿no?, en estos procesos. Pero si hay un instructivo con esos parámetros, claramente, digamos, el margen de discrecionalidad, disminuye. Y ya al final, cerrando la presentación, la evaluación y el seguimiento, por supuesto, son importantes. Se habla de una evaluación quinquenal cada 5 años. Es importante que al final, cada 5 años, se mire cómo va mejorando el modelo de ocupación territorial actual versus el futuro o propuesto. Y que, bueno, esto ya es muy preciso en la descripción de las etapas y la matriz de seguimiento y evaluación se refleje específicamente cómo se identifican y se formulan esas acciones estratégicas. Se habla de unas acciones estratégicas, pero nunca en el manual se define qué es una acción estratégica, ni cómo se identifican, ni cómo se formulan, ni tampoco cómo se financian. Entonces, acuérdense que la financiación es súper importante y en la matriz de seguimiento y evaluación, algo importante que yo le debo hacer seguimiento es a cuánta inversión llegó al plan y cuánta inversión se ejecutó en el plan. Yo con esto ya termino. Espero no haberlos cansado porque ha sido bastante largo, pero no quería dejar pasar la oportunidad para plantearles como este estado de arte. ¿Qué sigue? Pues sigue el proceso de recomendaciones. Sobre esto estamos elaborando desde el equipo del Banco Mundial unas recomendaciones al ministerio, especialmente a la viceministra Wendy, para efectos de tener en cuenta en esa propuesta de actualización del plan regulador. Habrá cosas que caben, habrá cosas que no caben, pero precisamente no queremos dejar nada por fuera porque pueden ser elementos todavía para la discusión importantes que permitan tomar alguna decisión. Entonces vienen las recomendaciones y viene un acompañamiento después en julio y agosto en este proceso ya de formulación de la norma o del reglamento respectivo. Entonces, yo dejo allí. Muchísimas gracias a don Augusto por esta tan importante presentación y en este momento vamos a abrir el espacio para las consultas. Recuerden que pueden hacerlo las personas que están enlazadas en Zoom en el botoncito que dice preguntas y respuestas, o bien para las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, también pueden realizarlo por medio de los comentarios. Y la primera consulta, don Augusto, nos la hace Stanley Arguedas, quien es representante de la sociedad civil del cantón de Sarapiquí. Ellos están, me pone aquí, representante de la sociedad civil en el proceso de elaboración del plan regulador, así que esperemos que ese plan salga ahorita también. Y la consulta, don Augusto, es: considerando que los territorios tienen un traslape de jurisdicciones con competencia territorial, por ejemplo, áreas protegidas, resguardos indígenas, ¿cómo se maneja en Colombia la integración de esta diversidad de jurisdicciones dentro del proceso de ordenamiento territorial? Creo que tenemos, don Augusto. Perdón que estaba en silencio. Es un tema que también reviste mucha importancia y sobre el cual también hay que tomar algunas decisiones. Incluso hemos tenido algunas conversaciones al interior del equipo que ha conformado la vice Wendy para intercambiar también opiniones sobre el tema, y es en la medida que algunos municipios comparten unas realidades y unas problemáticas, pero también oportunidades territoriales muy parecidas o muy similares, el por qué no pensar en un instrumento que dé alcance precisamente a esa escala
supramunicipal o subregional, como se vaya a llamar, pero sí supramunicipal en todo caso, para efectos un poco de simplificar la tarea, es decir, en vez de hacer 3 o 4 planes reguladores, hacer uno solo más comprensivo de un territorio que eventualmente dé respuesta a las necesidades de cada municipalidad. Esto es importante a la luz o a la sombra más bien de territorios donde se comparten, por ejemplo, áreas ambientales estratégicas, ¿no? Se comparten elementos o áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo. Hay un gran compromiso de territorios de 2 o más municipios frente a estas áreas, y por lo tanto vendría mejor o bien una planificación, como digo, más coherente, más integrada, o, por ejemplo, estos temas también que mencionaba en torno a los vínculos urbanos-rurales o a territorios que giran en torno a esta realidad de lo sectorial rural agropecuario, donde claramente lo urbano es apenas una gota en un mar de una ruralidad donde hay unas vocaciones medioambientales o rurales agropecuarias importantes, incluso municipios donde en Costa Rica hay unas dinámicas económicas o socioeconómicas, no solo rurales agropecuarias, sino también rurales turísticas, por ejemplo, o de otro tipo, y valdría la pena ver si por simplicidad, practicidad, economía, incluso interacción, se pueden lograr ejercicios de este tipo. Ahora bien, podría ser que se formulen 3 o 4 en simultánea bajo una coordinación superior del INVU, del MIBA u otra institución, o podría ser este caso que lo tenemos en algunos países de la región, donde varios municipios se congregan en un solo instrumento y este instrumento da respuesta a las necesidades de planificación y ordenamiento de los 4. Bueno, muchísimas gracias a don Augusto. Tengo un par de comentarios. Recordarle a las personas que están a través de Facebook que pueden poner su consulta en los comentarios, o bien quienes están en el webinar también pueden hacerla por medio de preguntas y respuestas. Y nos dice doña Carla Trejos: el planteamiento de elaboración de un plan regulador para el cantón de Puerto Jiménez es diferente, por ejemplo, en el que se hace para un municipio de San José. Por ello es importante establecer un escenario del reglamento que permita adaptarse a las necesidades del territorio, pequeños, costeros, entre otros. Don Augusto, un comentario al respecto. Sí, eso es comprensible, Carla, completamente de acuerdo, pero tal vez un poco mi opinión ha sido frente a lo que he conocido en otros países de la región y un poco a lo que he conocido también en el caso de Costa Rica, es que tampoco puedo yo dispersar la atención y tampoco puedo yo generar una dispersión del ordenamiento territorial. A ver, un poco esto lo planteo frente a, es una preocupación personal, lo debo aclarar, esto no es ni de la mesa de trabajo ni del MIBA, es mi preocupación, es algo personal. La dispersión que eventualmente puede estar generando en el ordenamiento territorial nacional la existencia de los planes reguladores costeros y los planes, lo que llaman planes parciales, planes reguladores parciales, perdón. Primero, porque considero, aquí yo me imagino debatir un montón, pero de lo que he leído, considero que el plan regulador parcial no tiene asiento legal en ninguna norma nacional. El plan regulador parcial no está en la ley del 68, ni está en los reglamentos, creo yo, ni en ninguna otra ley. El plan regulador parcial para un pedazo de una ciudad o para solo el área urbana o un pedazo del suelo rural, lo que en mi opinión hace es dispersar la posibilidad de poder tener ordenamientos y planificaciones integradas, ¿no? En esa unidad territorial básica de la planificación en Costa Rica, que es la municipal. Ahora bien, por eso insisto, hay instrumentos derivados y complementarios del plan general, que en este caso es el plan regulador, que te pueden permitir, después de adoptado el plan regulador, poder hacer la planificación
complementaria, de detalle o parcial. Esa también es una tendencia en el país. Por ejemplo, Ecuador, ahora Perú, Bolivia, Brasil con las operaciones urbanas consorciadas, México, tiene su plan de ordenamiento o su plan regulador o su plan director, que es el instrumento general, pero que habilita la posibilidad de tener instrumentos complementarios, tanto para el suelo urbano como para el suelo rural. Los hemos venido llamando, excepto las operaciones urbanas consorciadas brasileras, planes parciales, ¿sí? Así se llaman, perdón, plan especial o plan parcial. Así los tenemos en Uruguay, así los tenemos, como le digo, en Perú, Ecuador, Bolivia no, Colombia, México. Planes parciales. Entonces, mi llamado a atención es un poco, el instrumento general debe ser suficientemente flexible y comprensivo de las realidades y de las dinámicas, de las diferentes dinámicas territoriales. Por el hecho que yo tenga una franja portuaria o costera o turística o lo que sea, yo no es que necesite entonces un instrumento general específico para turismo, para puertos, para resguardos indígenas, para población afro, entonces el plan regulador para vivienda, el plan regulador para... No, porque le quito yo la esencia, el corazón integrador del instrumento general. Entonces, yo sé un poco que hay instrumentos como estos que he mencionado, que se vienen utilizando, que se han ido un poco también enraizando, pero como les digo, se corre el riesgo de seguir despedazando el ordenamiento territorial y la planificación sobre la excusa de que para cada actividad económica o para cada sector de la planificación yo necesito un plan. Entonces los agropecuarios con su plan regulador agropecuario, los turísticos con su plan. Entonces se pierde la esencia porque no voy a tener el instrumento general que me aglutine todo. Entonces, Carla, entiendo la preocupación, pero debemos entender que el plan regulador debe dar respuesta a las diferentes situaciones, dinámicas, condiciones que tiene un territorio. Por más digamos, diferentes que sean desde el punto de vista sectorial. Bueno, muchísimas gracias. Y tenemos también consultas del público que está aquí presente. Para aquellas personas que quieran hacerlo, pueden, aquí, con mi compañera Ivania, levantar la mano y les acercamos el micrófono. Entonces, Ivania, la consulta, gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Aquí tengo la primera consulta. Nos preguntan cómo han integrado los planes reguladores en municipios que cuentan con territorios indígenas. No estoy oyendo. Ahora, ¿me puedes repetir, por favor, la primera parte? ¿Me escuchaba, don Augusto? Le repito nuevamente la pregunta. ¿Cómo se han integrado los planes reguladores en municipios que cuentan con territorios indígenas? Wow, qué pregunta tan difícil. Pues fíjate que no he revisado en particular, no hemos revisado, o por lo menos yo no he revisado en particular ese caso. Sí sería interesante, con apoyo de la viceministra Wendy y el equipo de trabajo, darle una mirada al enfoque étnico de los planes reguladores, y por eso lo mencionaba anteriormente. Si en el territorio cantonal o municipal hay presencia de algún grupo étnico en particular, el plan regulador general diseñado para toda la municipalidad debe dar cabida precisamente a la participación, no solo en la formulación de estos planes. Ahora bien, entiendo que no son aplicables los planes reguladores a estos territorios, porque son territorios, y eso lo vemos también en algunos países de América Latina, son territorios, algunos en condiciones de ancestralidad o de ciertas prácticas culturales, tradicionales, ancestrales, que quedan sustraídos
un poco de la planificación que hace un instrumento como puede ser un plan de ordenamiento territorial, un plan director o un plan regulador en este caso. El tema de los usos del suelo, el tema de las densidades, todo lo que de alguna manera aporta un instrumento como un plan de ordenamiento o un plan regulador, queda, como les digo, sustraídos porque claramente el tema de los usos del suelo y estas otras formas de uso y apropiación del territorio son más obedecen más, digamos, a estas prácticas ancestrales o culturales o patrimoniales que tienen estos grupos indígenas. Pero esto varía un poco de país a país. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente consulta y es de Jacqueline Salazar de Puriscal. Y son dos. El nuevo reglamento será más inclusivo para las municipalidades que estamos fuera de la GAM y que si eso quiere decir que hacemos un plan regulado para todo el cantón y luego tenemos que hacer otro para el sector rural en caso de la municipalidad de Puriscal, sería hacerlo 2 veces, ya que casi todo el cantón es rural. Mi recomendación ha sido, a partir de lo que, como les he manifestado, de lo que he conocido y aprendido en la región, es que el plan debe ser un plan comprensivo. Y cuando hablamos de un plan comprensivo, es un plan que debe abarcar toda la sumatoria del territorio municipal o cantonal y que el mismo plan debe dar respuesta a las necesidades de planificación y ordenamiento tanto del suelo urbano como del suelo rural. Digamos, esa es un poco la perspectiva de los diferentes ordenamientos que se vienen dando en la región. Si me lo preguntas nuevamente, como ya me lo preguntaste, mi recomendación sería también para Costa Rica tener la misma aproximación. No tiene sentido formular un plan regulador o el plan que sea para el suelo rural y en paralelo formular un plan de ordenamiento o el plan que sea o el plan regulador para el suelo urbano. Acuérdense de algo que yo mencionaba en las primeras diapositivas. Hoy el concepto de ciudad y de urbano o del urbano va más allá del límite del cuadrante urbano o del límite del perímetro urbano. Hoy el concepto de ciudad es más territorial, es más espacial y comprensivo también del urbano y de los vínculos urbanos rurales. Entonces no tiene sentido o no tiene mayor sentido cerrarle el cerco al plan regulador en el perímetro del cuadrante urbano o de los cuadrantes urbanos del perímetro urbano y dejar al resto, que es la ruralidad, por fuera como sin un instrumento que también le articule a la planificación urbana y al ordenamiento urbano. Entonces, en conclusión, en mi opinión, tiene que ser un único plan. Muchísimas gracias, don Augusto. Vamos con la siguiente consulta. Es de don Rodrigo Vázquez Quirós. No nos dice de qué municipalidad es, pero nos indica, como se mencionó por parte del expositor, actualmente existe un manual de planes reguladores costeros y otro para planes reguladores urbanos. ¿En este nuevo reglamento abarcaría ambos manuales? No, por lo pronto la normativa no lo permite, pese a que yo mencionaba en algún momento de la exposición que la ley del 68 no habló de 2 planes, o sea, el regulador urbano y el regulador costero. En su evolución, digamos, aparecen los planes reguladores costeros, que tienen como una norma propia, un manual propio y una implementación propia. Si bien yo lo he manifestado en la mesa de trabajo, yo tengo también mis inquietudes sobre la coexistencia futura de los 2 instrumentos, el regulador costero y el regulador urbano, como lo llama la ley del 68, hoy no es posible, digamos, generar esa sinergia. Por lo tanto, estamos trabajándole a la figura del plan regulador urbano. Otra consulta es de Dilana Vargas y nos dice:
A partir de un escenario donde contemos con un instrumento actualizado, cómo llevar a cabo dicho instrumento en la práctica sea exitoso, tomando en cuenta las limitaciones de recursos de los municipios. Sí, Dileana, saludos. Bueno, sí, esta es una de las preguntas del millón, ¿no? En todos los países de la región. Por eso tal vez también mencionaba que tal vez la tarea no termina, sino más bien comienza con la elaboración y aprobación del plan regulador. Claramente hay una intención del gobierno nacional y del MIBA y del INBU hoy que hay que tratar de simplificar la tarea, ¿no? Y creo que la vice Wendy ha sido ante la mesa de trabajo insistente. Si no logramos que el plan regulador sea más flexible y más liviano en cuanto a su metodología de formulación y adopción, pues realmente no estamos cambiando nada, ¿no? No estamos cambiando en su esencia las cosas. Entonces, si bien debemos seguir, digamos, bajo la senda de una metodología general que ya se ha venido implementando, sí hay que simplificar en ese macroproceso que mostraba en una diapositiva algunos tiempos, algunos requerimientos de información, el costo de algunas actividades, las participaciones, o sea, sumarle más participación y menos burocracia, eso puede ser una buena fórmula, revisar si los equipos técnicos que estamos contratando, las consultoras, las consultorías son las adecuadas, o si se nos está yendo la mano, o por el contrario nos falta. Entonces hay una serie de pequeñas cosas que suman esa gran cosa, que es el macroproceso, que hay que terminar de revisar. Pero en todo caso, Lana, la apuesta del Ministerio hoy, que nosotros también respaldamos desde esta asistencia técnica, es a que esto tiene que ser más fácil de hacer y más fácil de implementar. En ese sentido, claramente los costos, la disminución de los costos juega un papel importante, pero estamos analizando paso a paso, etapa a etapa, el proceso o el macroproceso. No tenemos una consulta del público que está con nosotros, Ivania. Muchísimas gracias, Tatiana. A continuación tenemos una consulta de la Municipalidad de Buenos Aires. Ellos nos preguntan que si se ha contemplado en los planes regionales el alcance que debe tener la temática de conservación, es decir, si se trabaja en el área de recuperación de los territorios con naturaleza forestal. Bueno, yo la verdad creería que se debe contemplar. No es un tema, les soy sincero, que hayamos discutido a profundidad, pero sí deben incluirse, por supuesto, las zonificaciones y las informaciones que en términos generales el sector ambiental, por llamarlo así, la verdad no me gusta referirme al sector ambiental, pero el Ministerio del Medio Ambiente, SETENA, SENARA y las autoridades del Sistema Nacional Ambiental así lo indiquen. Esto porque claramente en algunos países de la región utilizamos un término que suena bien, digamos, que son las determinantes de superior jerarquía para el ordenamiento territorial local. Está bien, digamos, tener presente estas informaciones para efectos de no irlas a contravenir en el proceso de formulación de las propuestas del plan, ¿no? Del plan regulador. Si bien son disposiciones y determinantes que vienen directamente desde una autoridad superior a la municipal, deben estar presentes, como les digo, en el proceso para efecto de no irlas a contravenir. Por más autonomía y por más descentralización que exista en un país como Costa Rica o Colombia o Ecuador, hay limitaciones que tienen en sus competencias los gobiernos locales frente a este tipo de
disposiciones de orden superior. Entonces, sí creo que hay que reconocerlas, tenerlas en cuenta, eventualmente bajarlas como capas de información en el diagnóstico y en la formulación de la propuesta de plan regulador, pero específicamente o especialmente para no irlas a contradecir o contravenir en estos procesos. Muchísimas gracias. Aquí tenemos varias Carlas Trejos, que yo creo que son los compañeros de Puerto Jiménez, a quienes enviamos un saludo desde acá. Y creo que todos se conectaron con el mismo nombre. Entonces me van a disculpar porque no los puedo mencionar. Pero nos preguntan, ¿qué opina don Augusto de la metodología para la elaboración de IFAS en Costa Rica? Bueno, lo que no puedo dar una opinión personal porque claramente, digamos, aquí lo que hemos estado intentando más bien es recoger la opinión, digamos, de los diferentes actores que tienen que ver con la utilización de este instrumento, que son las IFAS, en los procesos de elaboración de los planes reguladores. Hay varias opiniones, ¿no?, que he recogido en reuniones bilaterales o en talleres. Una, que las IFAS, digamos, llegar a la propuesta de IFAS resulta muy costoso. Hay quienes se refieren a que le suma mucho tiempo el elaborar el estudio de las IFAS al proceso de elaboración de un plan regulador. También que la metodología es, bueno, entre compleja o rigurosa, o las dos podrían ser, lo que hace que en la medida que algunas tienen que ser formuladas por los municipios o otras por consultores, etcétera, resulta difícil de estandarizar para efectos de tener una misma lectura y una misma aplicación en todos los casos. También que las variables geológicas, el enfoque ecológico y otro tipo de situaciones o de contenidos en algunos casos quedan ausentes, lo que hace que no propiamente el resultado, que es la IFA o las IFAS, esté acorde también con lo que ha planteado el mismo gobierno nacional, vía ministerio, vía CETENA. Pero digamos, en la opinión que hemos recogido en estos espacios, claramente hay una preocupación muy fuerte, muy grande por las IFAS y su integración al proceso de elaboración de un plan regulador. Muchísimas gracias. Y tenemos la última ya consulta de manera presencial. Nos queda una virtual, así que Ivania, por favor. Muchísimas gracias, don Augusto. Nos consultan de la Municipalidad de Cotobruz que cómo aplica el plan en cantones donde la zona fronteriza es creada para la defensa y seguridad nacional. Repito, esta es una consulta de la Municipalidad de Cotobruz. Sí, como les decía, en los temas o frente a la pregunta relacionada con los asuntos étnicos de comunidades indígenas y en algunos casos de comunidades afro, hay desde la misma Constitución y desde los mismos marcos normativos nacionales algunas excepcionalidades, ¿no?, o algunas excepciones frente a la aplicación de los instrumentos de ordenamiento o planificación en los mismos, porque suele pasar que estos territorios ya tienen una aproximación exclusiva o específica desde sus propios marcos normativos. Entonces, cuando existen zonas de defensa a la soberanía nacional o zonas con ciertas particularidades étnicas o algo parecido, claramente los usos del suelo, la determinación de los aprovechamientos, las regulaciones urbanísticas en general o de ordenamiento provienen de los propios instrumentos que tienen estos territorios. Tengo entendido que en el caso de estas zonas de frontera existen o se aplican estas excepciones y allí aplican más bien las propias normas que tiene, me imagino yo, el sector defensa o el sector seguridad. En varios países de la región suele pasar lo mismo. Allí ellos se autodeterminan sus propias normas y sus propios instrumentos entran a cubrir
la presencia de un plan regulador. Bueno, la última consulta que tenemos aquí virtual sería, en Colombia menciona, se manejan 3 diferentes planes reguladores, dependiendo del municipio. ¿Cuáles son los puntos principales diferentes en esos planes de los cuales se puedan tomar en cuenta a la hora de crear el nuevo reglamento a los planes reguladores? Sí, gracias por la pregunta, porque lo planteé muy en términos generales, dado el tiempo. En el caso de Colombia, en la medida que somos tantos municipios, o eran tantos municipios al momento de crear el plan de ordenamiento territorial, que hace las veces del plan regulador en el caso de Costa Rica, se utilizó un único criterio, fue el criterio de tamaño poblacional del municipio. Entonces, para los municipios con población inferior a 30.000 habitantes, se estableció el tipo de esquema de ordenamiento territorial. Para los municipios con una población total municipal entre 30.000 y 100.000, algo que se llamó el tipo de plan básico de ordenamiento territorial. Y para los municipios con población total urbana rural superior a los 100.000 habitantes, donde entraban todos los municipios con ciudades intermedias y las grandes metrópolis como la de Bogotá, algo que se llamó el plan de ordenamiento territorial. Entonces, plan de ordenamiento, plan básico de ordenamiento, esquema de ordenamiento. Son los 3 tipos. Pero como digo, en ese momento se creyó, hoy se está reevaluando el tema, me parece que nos equivocamos en parte en ese momento, que la herramienta solo debería tipificarse o categorizarse en función del criterio poblacional. Yo creo que hay otros criterios que pueden entrar a jugar un papel importante para la categorización o tipificación de los planes de ordenamiento territorial. Por ejemplo, si forman parte de una gran aglomeración urbana, como la es o lo es hoy la GAM, ¿sí? Son municipios que tienen unas particularidades no solo por su tamaño poblacional municipal, sino también por interdependencias entre sus territorios, dinámicas socioeconómicas también, de conmutación laboral y otras, que hace que son municipios especiales, con unas dinámicas especiales, más allá del tamaño poblacional que tengan, que merecen tener un instrumento específico, ¿no? o algo específico para su ordenamiento. Pero en el caso colombiano fue ese, como les digo, hoy estamos reevaluando si fue la mejor decisión, pero así hoy están trabajando los municipios con esos 3 tipos de planes. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron conectados a través de la plataforma de Zoom, a quienes se conectaron también a través de nuestras redes sociales, quienes consultaron si vamos a presentar la propuesta de cuando el reglamento del plan regulador y la participación ciudadana esa importancia. Por supuesto que sí, como todos los reglamentos, ir a consulta pública, así que no deje de seguirnos a través de nuestras redes sociales de Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que se entere sobre este proceso. Don Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos, a las autoridades que nos acompañaron esta mañana, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales. Gracias por acompañarnos, que tengan muy buena tarde.